Continuamos y con sumo placer recibimos al secretario general. Bueno, a él sí que se le puede presentar de esa manera. Con nosotros, el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, Tony Peña Guava. Usted sabe que usted se le puede presentar de esa manera. Usted sí. Bienvenido, Tony Peña Guava. Gracias por la invitación. ¿Cómo anda ese partido? Yo vi el sábado a Yanet Camilo, creo, en La Romana, un curso como de la ley de partido, orientando. Sí, ¿Cómo está el PRD a lo interno? La Secretaría Nacional de Organización, la Secretaría Nacional Electoral, están trabajando primero para poner el partido en condiciones de poder hacer convenciones locales y también al mismo tiempo de conocer los alcances de la ley de partido, y es un trabajo cotidiano que estamos haciendo de cara a nosotros modernizar el partido y ponerlo en condiciones de poder convencionar a nivel local. Una cosa que pido tu explicación, el mal momento del PRD. Estamos hablando de un partido que no había manera de bajar, con un voto duro del 40%, llueve, aunque fuera yo el candidato. Eso es así. De repente se alocaron, un poco así como medio PLD ahora. Se dividieron y cuando usted toma una encuesta se encuentra con un 4, un 5, un 6, un 7. ¿Qué está pasando en el PRD y qué valoración le da Tony Peña Guava y nivel de culpa a esa alianza con el PLD? ¿Qué pasó y qué está pasando? Por favor. Lo que pasó fue sencillamente que esta octava división del partido, por primera vez, fue anómala, porque en todas las otras divisiones se iba la minoría y la mayoría se quedaba. Ahora tenemos que admitir que fue al revés. La mayoría se fue y la minoría se quedó. En ese momento el partido tuvo que tomar una decisión. O se iba solo, cuando estaba en ese mejor momento, o se aliaba a una fuerza política. Lo natural era que fuera la fuerza entre los PRDistas, ¿verdad? Entre los del PRM y el PRD. Pero lamentablemente ni el partido ni su candidato, Luis Abinader, quisieron una alianza con el PRD. Y a mí nadie me lo puede decir porque fui yo que traté de hacer los acuerdos. Y entonces el PRD se vio cumplido hacer un acuerdo electoral con el Partido de Liberación Dominicana, del cual yo no participé, ni firmé, ni me vieron ningún tipo de actividad. Obviamente es una alianza coyuntural y que teníamos que tener un término, porque no es una alianza permanente y mucho menos una fundición con el Partido de Liberación Dominicana. Sin embargo, tengo que admitir que mi partido no se ha manejado de la mejor forma en ese aspecto, porque ya desde hace tiempo debió haber puesto distancia, porque las alianzas electorales son coyunturales, no son permanentes. El PRD es un partido que el 21 de enero del año que viene va a cumplir 80 años. Y cuando demandaba la sociedad dominicana un partido que combatiera a Trujillo, el PRD estaba ahí. Cuando vino a hacer las primeras elecciones postdemocráticas, después por Trujillo, el PRD ganó esas elecciones. Y cuando necesitó luchar contra el triunvirato, contra el Consejo de Estado, hacer una revolución, estar contra el cemitero Joaquín Balaguer, el PRD estuvo ahí. Cuando la sociedad dominicana demandaba libertad, el PRD se la dio. Cuando la sociedad dominicana demandaba un Estado moderno, sobre las bases de hacer leyes modernas, el 80 o 90% de las leyes fundamentales de este país han sido paridas por los congresos del Partido Revolucionario Dominicano. Lamentablemente las incomprensiones y los egos entre los dirigentes políticos han hecho mella dentro del partido y pasó lo que nunca pensábamos que iba a pasar. Una merma dentro del PRD que se mantiene porque hoy en día no tenemos discurso. ¿Por qué no tenemos discurso? Porque un partido aliado tiene que estar muy cerca de las propuestas de gobierno. Y para tú crecer políticamente hablando, o tú tienes que ser gobierno con todas sus consecuencias, o tienes que ser oposición. En este caso, los compañeros del partido, los pueblos, hoy en día no pueden hablar. No pueden hablar porque la gente los indica como que son parte del gobierno, pero no están en el gobierno, son parte también de la oposición, pero no pueden hablar. Y eso nos da una sensación difícil de articular políticamente. Bueno, Tony, pero el presidente del partido, Miguel Vargas, ha dicho repetidas veces que en el 20 irán solos. Yo te pregunto si eso es así. Y es que irán solos. Y si será a todos los niveles. Irán solos conlleva hacer muchas cosas al mismo tiempo. Conlleva tener un discurso político, un discurso diferenciador. Porque a pesar de que mucha gente piensa que estamos ya en el final de la ideología, todo el que gana por lo menos tiene una basamenta de una propuesta gubernamental. Las propuestas políticas en todas partes del mundo tienen un componente importante a la hora de depositar el voto. Trump tenía una propuesta, quizás para alguna gente eran trogloditas, pero eran propuestas. Y ganó el voto electoral con eso. Entonces el PRD hoy en día no tiene propuesta. Esa es una de las razones por la cual Tony Peña Guava, que no tuvo que ver nada, absolutamente nada con la alianza, da un paso adelante y dice, no, un momento.
Yo tengo un compromiso con el país. Yo tengo un compromiso con los PRDistas. Yo tengo un compromiso con el pensamiento político de mi padre. Yo nací, crecí y me desarrollé en un partido grande. En un partido que siempre estaba en el debate de las ideas en la República Dominicana. En un partido que era el que controlaba la mayoría de los sindicatos que existen en la República Dominicana. Hace una semana hubo una discusión en el seno de los maestros y también dentro de los empleados de la UAS. ¿Dónde estaba el PRD? Lo que había una discusión PRM, PLD. Entonces, anteriormente nosotros encabezamos ese proceso, hoy en día no lo estamos haciendo. Entonces, para tú construir una posibilidad electoral, para tú crecer electoralmente hablando, tú tienes que tener independencia, tú tienes que tener un debate de las ideas, tú tienes que tener propuestas, tú tienes que defender al pueblo frente a las demandas nacionales. Y lamentablemente mi partido no lo está haciendo. Yo di un paso al frente, anuncié mi precandidatura presidencial para presentarle este próximo 31 de este mes a las 6 de la tarde en el Hotel Embajador, donde yo voy a decir las cosas fundamentales que yo entiendo que el PRD tiene que hacer para poder conquistar de nuevo el voto en la República Dominicana. Pero hay un caso, el caso es serio porque en la Biblia se habla de que no se puede ser esclavo y menos de dos señores. Entonces el PLD, el PRD no puede estar sin dejar de estar. El PRD, tú lo has planteado magistralmente, está en una situación... Mi candidatura obviamente de ser candidato entre partidos. Pero el asunto está que o el PRD, y pido tu reflexión, me parece a mí, o el PRD toma la decisión de ir solo y desde ayer rompe y se convierte en lo que era el PRD con un discurso que por lo menos escrito está, no lo llevan, pero Pablo, escrito está. Hay una ley de partido que hoy en día pone una serie de límites de tiempo y espacio, que si tú no lo cumples no vas a poder resolver el cronograma electoral que tiene la Junta Central Pero Electoral. El asunto es peor que lo legal. Es que el PRD no puede estar chupando de la teta durante 8 años en su alianza y de repente, 7 meses antes de aquel mayo, decir, mira, vamos a ir solo. ¿Quién le va a hacer caso? ¿Con cuál credibilidad? No habría tiempo para convencer al electorado dominicano, yo estoy de acuerdo con Entonces tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar o seguimos de verdad o nos vamos de verdad. Pero por lo menos hay una parte del PRD encabezada por nosotros que ya tomó la decisión. Nosotros estamos en la calle y vamos con Dios delante, ser el candidato presidencial de ese partido, para nosotros reivindicar, ¿verdad?, la historia de ese partido. Un partido que durante tantos años ha sido el principal partido político de la época dominicana, no puede estar regado a un tercer plano. O sea, la ruptura. Nosotros tenemos, mira, haciendo un símil con una diferencia abismal. Sí. En el año 90 nosotros quedamos en tercer lugar, claro, con un 23%, en lo que sacamos 2 senadores, ¿verdad? Y era José Francisco Peña Gómez. ¿Qué hizo otro Peña Gómez en ese momento? Bueno, hizo una nueva propuesta electoral de gobierno compartido, hizo el acuerdo de Santo Domingo con diferentes alianzas de la derecha hasta la izquierda, hizo una propuesta a la República Dominicana recorriendo el país, ¿verdad?, con una propuesta política para el país. ¿Qué tenemos que hacer los PRDistas? Lo mismo. ¿Que hay un tercer lugar? Bueno, tenemos que reencontrarnos con los PRDistas porque hay una situación que está pasando en la República Dominicana. La mitad de la población al día de hoy no sabe por quién va a votar. Eso es lo primero. Y nadie es mayoría dentro de su partido. Nadie sobrepasa el 30% dentro de su partido. ¿Qué quiere decir? Que hay un espacio en la sociedad dominicana a nivel general y un espacio al interno de los partidos políticos. ¿Por qué pasa eso? Porque las propuestas electorales que tiene hoy en día el país, tanto el gobierno como la oposición, no están llenando las expectativas de la población de la República Dominicana. Aquí el 80% de este país en algún momento de su vida fue PRDista. O lo fue cuando Juan Bosch en el 62, o lo fue con Antonio Guzmán, o con Salvador, o con Jacobo, o con mi padre otro Peña Gómez, o con Hipólito, o con Miguel, en algún momento. Entonces, el PRD está en la mente del pueblo dominicano, pero hoy en día está dormido. Esa situación, ese pensamiento, ese sentimiento que existe nacional a favor del PRD, hoy en día se encuentra dormitando. Hace falta un corrientazo que lo levante y le diga, bueno, aquí estamos nosotros, vamos a hacer algo diferente. Porque si no los hacemos así, lamentablemente va a pasar como ha pasado con otros partidos grandes en América Latina o en el mundo. La gente finalmente lo deja. Mira, Tony, ahí entrevistarte es un poquito incómodo porque estamos con el secretario general del PRD, pero tú te distancias del PRD y su política. No. Porque yo he tenido mi propuesta permanentemente siempre. Déjame hacerte la pregunta. Uno piensa, bueno, Tony Peñaguaba no estuvo de acuerdo con la alianza con el PLD. Cuando se aprueba, yo creo que debiste tomar una licencia. Porque da la sensación como que tú torpedeas la misma política del PRD. No, yo tengo unos pensamientos diferentes. Bueno, pero las corrientes políticas a lo interno del partido están descritas no te he preguntado todavía.
¿está satisfecho el PRD, para que tuviera la incomodidad de entrevistarte, con la cuota que le asignó el PLD en su alianza? Es una pregunta que tú realmente la debe contestar el presidente del partido. Pero por eso te digo que es incómodo pero yo conozco los datos y el PRD lo que tiene son cerca de 3.000 empleos. Obviamente que eso no es mucho empleo para un partido tan grande como el PRD. No puede estar satisfecho, pero yo entiendo que cuando el partido hizo eso, lo hizo prácticamente con una camisa de fuerza. Y fue coyunturalmente. Pero el tiempo está pasando. Nosotros hoy en día estamos dentro de esa vorágine que existe actualmente dentro del Partido de Liberación Dominicana. El PRD es un partido que es un patrimonio del pueblo dominicano y no se lo podemos regalar a nadie. Ese patrimonio del pueblo dominicano, del partido que ha tenido en la etapa moneda mayores conquistas para la sociedad dominicana, es un partido que está obligado de nuevo a reinventarse y a volver de nuevo a ser el principal partido político. Pero para eso tiene que tener una propuesta política. Hoy en día el PRD está silenciado. Solamente las propuestas que tenemos nosotros a partir de ahora es que le da una tónica diferente. Sí, pero hay algo peor, Tony Peñaguaba, es que hubo una alianza de las élites del PRD con el PLD. Las bases del PRD por antonomasia son anti-PLDistas, no le gusta el PLD. Entonces hay un divorcio. El 90% de los PRDistas no la quiere. Entonces esa masa PRDista, anti-PLDista por razones históricas, es aquel pleito terrible de tu papá con Don Juan, ¿verdad? Pero las élites están en el asunto. Esto es lo que ha ido debilitando. Esto es lo que ha ido debilitando, que ya vamos por el 4. Hay encuestas que le dan 4 al PRD. Sí, pero déjame decirte algo. Caso serio. Tenemos que analizar la política. Tiene que reaccionar. El PRD está bien y está mal al mismo tiempo y te lo voy a explicar. Mira. No está solo mal, hermano. Pero yo creo que tú me escuches 2 minutos juntamente con los televidentes. Mira, en el 2012, PRD y Aliado sacó 47%, pero como PRD sacó un 43%. Ahora, los PRDistas del PRM, Aliados sacaron un 35%, pero como PRM sacaron un 26%. Y la franquicia, que somos nosotros, sacamos cerca de un 6%. Si tú lo sumas, son un 32%. ¿A dónde fue el 11% que votó en el 2012, que no votó en el 2016? Y yo te puedo decir cómo fue. Hubo una parte mínima que votó directamente por el Partido de Liberación Dominicana porque tiene prácticamente la mayoría de las candidaturas. Pero yo me he encontrado, porque conozco a los PRDistas de las últimas 3 generaciones, porque soy PRDista de Viverón, que yo le pregunto, ¿qué pasó, Tony? Sencillamente yo no voté. Porque yo sabía primero que ese partido nuevo no iba a ganar elecciones. Y ustedes, lamentablemente, cayeron en el hierro histórico de aliarse con el partido que era contrario a ustedes. Entonces, existe hoy en día en esa parte de ese 50% de la población dominicana que no vota, una parte PRDista que está desilusionado por las divisiones internas que ha tenido el PRD. Entonces esos paristas están ahí, esperando un momento para volver a su partido. Inclusive los que están en 14 organizaciones políticas, porque el PRD ha parido prácticamente más de la mitad de los partidos políticos que existen actualmente. Esa gente está ahí, esperando la redención del PRD, esperando que el PRD vuelva de nuevo sobre su base primogénea a hacer un trabajo a favor de la sociedad dominicana. Ahora, aliados no lo vamos a lograr. Hay que zafarse, hay que decir las cosas que están y tener propuestas fundamentales para el país, porque aquí pasan una serie de situaciones que son inauditas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en estos tiempos modernos el Estado dominicano, a través de la ley de presupuesto, a la hora de hacer un presupuesto, tenga que poner una contrapartida de más de 4.000 millones de dólares, ¿verdad? Coger dinero prestado para hacer un presupuesto? Eso me recuerda a Billy Liz. Eso no es posible en la República Dominicana. Este es un país que tiene más de 20 años un crecimiento sostenido de un 4 o un 6%. ¿Qué es lo que hace? Falta una buena administración del Estado dominicano. La República Dominicana no califica para coger un solo peso prestado, porque nosotros somos autosuficientes. Lo que pasa es que tenemos gobierno demasiado caro. Tenemos gobiernos donde la gente dice, Danilo es presidente, no es el presidente, usted tiene un empleo, eso no puede ser. ¿Tú me entiendes? El Estado dominicano, a la hora del último gobierno del PRD, tenía 300.000 empleados. Hoy en día sobrepasa los 700.000 empleados. Y tiene instituciones hoy en día que son inoperantes. Decenas de instituciones que son inoperantes. Vamos a comenzar a cerrar parte de esa inoperancia, Tony, para nosotros poder tener un ahorro de 20, 30, 40 mil millones de pesos. Vamos también a cambiar parte de las reglas de juego que existen en la República Dominicana. Es desagradable como ciudadano dominicano que el que aquí está considerado el solo número 13 para todos los servidores de la República Dominicana. Sin embargo, hay más de 20 instituciones que te dan 7, 8 y 10 sueldos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la Superintendencia de Pensiones tiene que hacer eso? La de Valores, Banco Central, Banco de Reserva. ¿Por qué? ¿Por qué el dinero del pueblo dominicano se coge esa francachela para darle dinero de sueldo
¿verdad?, que son exorbitantes y necesarios, ¿verdad?, en el Estado Dominicano. ¿Por qué el Estado tiene que proporcionarle una ARS, que es la que tú tengas, o SENASA, ¿verdad? Es un seguro básico. Pero aquí hay seguro premium para diferentes instituciones del Estado. Entonces, tenemos un gobierno demasiado caro que lamentablemente no sabe utilizar los recursos del Estado y lo utiliza de una forma irresponsable. Por eso hay que coger el dinero prestado. Tony, tú has hablado de propuestas. Y yo tengo una propuesta sobre eso, y la quiero decir aquí. Por eso te digo, te voy a preguntar de propuestas. Sobre la deuda pública, que es un grave problema. Pero déjame decirte esto, sobre la deuda pública. No, porque tú estás diciendo tu propuesta. ¿Ok? El PRD, y tú tienes razón en eso, está al margen de la dinámica, de la cotidianidad, de la práctica social dominicana. Ahora hay problemas, ley de hidrocarburos, rebaja de los combustibles. ¿Cómo tú interpretas este momento? Y si ya tú tienes, como aspirante, algún punto de vista sobre lo que hay que hacer con la ley de hidrocarburos. Es que lo que dice con la ley de hidrocarburos es que a la hora de calcularlo, se calcula de una forma ineficiente, favorable para el gobierno y favorable para el pueblo dominicano. ¿Qué es lo que hay que hacer con la ley de hidrocarburos? Sencillamente transparentarla. Vamos a ver realmente a cómo está el barril del crudo de petróleo, vamos a aplicar los impuestos correspondientes, porque la sensación que tiene el pueblo dominicano y que tiene gran parte de los políticos es que el gobierno se autofinancia con eso, que en vez de hacer una rebaja real, lo que hace es que la deja, ¿verdad?, sobre la mesa y entonces consigue un superávit, ¿verdad?, favorable a las finanzas públicas, y eso no debe ser. La ley es bastante clara. Si está a un precio, véndemelo ese precio, pero no me cambie el precio calculándome, ¿verdad?, de una forma inexacta, favorable a ti y desfavorable al pueblo dominicano. Eso es lo que hay que hacer con la ley de hidrocarburos. Lo que pasa es que la propuesta de modificación es que en la actualidad es legal que por cada 100 pesos que tú pagas de combustible, 30 y tantos son de impuestos. Entonces lo que se quiere es que el gobierno no reciba tanto Pablo, no se calcula de una forma correcta. Lo que pasa es que hay una fórmula. Si se calculaba de forma correcta, tú puedes hacer al gobierno una reducción en el precio final y el destino final del precio que le paga. No, porque es que hay una fórmula que se aplica. ¿Dónde ha estado el problema? El problema ha estado que cuando el petróleo o el dólar sube mucho, el precio llega a un nivel que políticamente no es conveniente. Entonces el gobierno, cuando tiene que subirlo por conveniencia política, no lo sube. ¿Qué hace entonces cuando ese petróleo y dólar baja? Aquí llegó casi a 300 pesos, un galón de gasolina. Sí, pero ha habido momentos donde era 450 y eso políticamente era insostenible según el gobierno. Según la fórmula, esto no es opinión. Eso es según la fórmula que ellos dicen. Entonces, que no es cierto. La propuesta, que es donde no quiere entrar el gobierno, es vamos a modificar esa ley para que el gobierno de cada 100 pesos no se quede con 38, caramba, quédate con 28. Y ahí está la discusión que el PLD responde, pero dime de dónde voy a sacar el dinerito. No es un caso solamente de hidrocarburos, es un caso de la materia impositiva de la República Dominicana. Pues, en mi propuesta, yo hago un desmonte del anticipo, que pienso que es criminal. Es criminal para la economía dominicana. ¿Cómo tú vas a pagar un dinero de algo que tú no tienes? Eso no es posible. Ahora, no lo podemos hacer de una forma total, hay que hacerlo gradualmente. Tú lo bajas a 1%, lo bajas después a 0.5%, hasta que en 4 años tú desapareces el anticipo. Yo pienso particularmente que el ITEVI se puede bajar a la República Dominicana a un 15%, pero quizás lo que habría que tenerlo es de manera universal para todo el mundo y bajar los impuestos. Porque a veces bajando los impuestos tú tienes mayor rentabilidad. Porque ¿qué pasa? Aquí hay empresas que no pueden pagar el anticipo, que no pueden pagar los ITEVI, que no pueden pagar los aranceles. ¿Y qué está pasando? Que están cerrando. Y no es importante que esa empresa se mantenga pagando impuestos quizás un poco más bajos y no cerrando muchas empresas como está pasando actualmente en la República Dominicana. Cuando yo oigo a mi amigo Luis Abinal diciendo que él va a bajar un 30% los alimentos de primera necesidad, eso no se hace por decreto. Eso es la oferta y la demanda. Si hay una sobreproducción de un artículo X, obviamente va a bajar. Si no la hay, obviamente va a subir. Lo que tenemos que hacer es buscar el crédito, ¿verdad?, agropecuario real a los productores para que haya una sobreproducción de los diferentes rubros de la República Dominicana, entonces los precios van a bajar. Bueno, tú no puedes decir que es un 30, un 20. Eso el mercado es que te va a decir cuánto va a bajar o cuánto va a subir en algún momento. Si nosotros mejoramos la forma crediticia que tiene el sector agropecuario, obviamente los precios van a ser mucho mejores para la República Dominicana. Entonces, aquí tenemos que decir las cosas como son. Por ejemplo,
La república educativa que tiene el gobierno, yo estoy de acuerdo en gran parte con ella. Yo estoy de acuerdo con haya mejores planteles. Estoy de acuerdo, obviamente, también que la República Dominicana tenga tal extendida generalizada en todo el país, que se le den los lápices, los cuadernos, todo eso está muy bien. Ahora, ¿qué persiguió el 4%? La excelencia académica. ¿Existe la excelencia académica? No, estamos iguales. Estamos absolutamente iguales. Y no hay un profesional de la República Dominicana que en los últimos años se ha beneficiado más del gobierno que los maestros. 5 aumentos en los últimos 6 años. Ya no son los sueldos de miseria que anteriormente tenían. Son sueldos más o menos decentes dentro de la administración pública. Entonces, vamos a exigir a los maestros ahora que se recapaciten, que haya una capacitación mucho mejor, para que la calidad de la enseñanza sea mucho superior. Porque si la calidad de enseñanza es buena, la clase media podría abandonar los colegios privados y inscribir los niños también en escuelas públicas. Eso sería un beneficio muy importante a la hora de la economía de la clase media. Pero no hay excelencia académica. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que trabajar en eso. La ADP tiene que entender y darle participación al gobierno de poder intervenir en ese tema, porque queremos imponer profesores que no están capacitados. No, si en Cuba, que es quizá el país de América Latina que tiene mejor educación, vamos a traer profesores cubanos, a reentrenar a los profesores dominicanos, vamos a cambiar las asignaturas que nos daban a nosotros, que hoy en día no son válidas para el mundo de hoy. La cibernética, la robótica, el inglés, el mandarín, son cosas que quizás tenemos que incorporarlas dentro del pensum que tiene que haber en las escuelas de la República Dominicana. Finalmente, finalizando ya, insistir en la pregunta, ¿cómo va a salvar Tony Peñaguaba la gran contradicción de hablar, siendo secretario general del PRD y con mucha base y fundamento, un discurso de oposición, siendo secretario general de un aliado? Yo del digo gobierno? como dominicano lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo... No, pero perdóneme, la contradicción. No hay Sí, está hablando el secretario general de un partido aliado al partido gobernante. Sí, pero el secretario general del partido, como cualquier dominicano que milita este partido, tiene derecho a ir a un proceso convencional y ganarlo o perderlo. En mi caso, yo voy a un proceso convencional a ganarlo para cambiar la situación de mi partido y llevarlo que sea un partido que tenga propuestas políticas para elecciones. La pregunta no es la participación como candidato, tiene todo el derecho. Es que hay una contradicción que hay que salvar, porque el PRD está aliado al partido gobernante. No hay ninguna contradicción. Y el centro de tu discurso es opositor. O sea, hay una contradicción. No hay ninguna contradicción. Sencillamente, en los partidos políticos, en todos los partidos políticos del mundo, existen corrientes de ideas. El PRD no escapa a ello. Esa corriente de ideas contrapuestas van en un proceso convencional y una va a ganar. Y quizá esa permanezca sobre encima de la otra. Nosotros lo que necesitamos como partido político es reconectarnos con la sociedad. Y yo lo quiero decir aquí sin ningún tipo de tapujo. Si el PRD no se maneja bien en este proceso, puede ser un partido minoritario. Y yo no puedo permitirme que yo, siendo secretario general de mi partido, el PRD se comporta un partido minoritario. Si nosotros no tenemos una propuesta política de la República Dominicana, ¿sabe qué va a pasar? La polarización nos va a tragar. Muchísimas gracias. Tony Peñaguaba nos ha acompañado. Continúa Enfoque Matinal.